Muy buenas tardes. Vamos a comenzar a tratar el tema conciliación fiscal. Este es un tema de actualidad que tenemos ahora para los vencimientos. Comienzan a partir del 24 para la presentación de estos archivos ante la DIAN. Entonces vamos a hacer un análisis o un estudio básicamente de las diferencias que normalmente se presentan en la conciliación fiscal. Teniendo en cuenta que es un tema bastante extenso y que tiene pues prácticamente el futuro de la profesión, o sea, la parte contable, la parte fiscal y su comparación. Entonces, vamos a estar aquí alrededor de 3 horas. Lógicamente hay que sintetizar el tema en todo lo más importante, lo que más se usa, con el ánimo de que podamos darles al máximo la información que se necesita. Entonces, el tema es conciliación fiscal, impuesto diferido. Ahí dice factura electrónica, normalmente a veces la presentamos, pero nos vamos a concentrar en esta tarde únicamente en la parte de la conciliación fiscal y básicamente vamos a hablar una partecita del impuesto diferido, ¿correcto? Porque también viene dentro del 2516, entonces es importante que le echemos un repasito. Bueno, entonces dentro de la parte de la conciliación fiscal, primero que todo, vamos a, vamos a, ¿qué? A tener una agenda para esta tarde, la cual vamos a organizar de la siguiente manera. Primero que todo vamos a ver unos antecedentes, luego vamos a ver el objetivo de la conferencia, luego vamos a ver la parte del mandato legal para organizar la conciliación fiscal, o sea, qué ley, cómo nos plantearon las resoluciones, toda la parte legal para poder elaborar esta conciliación fiscal. Y ya entramos en una parte que es mucho más de detalle, que son realmente un análisis de los principales documentos que nos generan diferencias entre lo contable NIF y las bases fiscales. Las bases fiscales, pues básicamente está dado por la ley 1819 del 2016. Luego ya vamos a entrar a ver la parte de la conciliación fiscal como tal, o sea, qué sucede si no se presenta la conciliación fiscal, quiénes están obligados a presentarla por el año grabable 2017, en fin, todo lo que tiene que ver con esta parte. Y por último vamos a echarle una chequeadita a la parte del impuesto diferido. Entonces ese va a ser el orden de la charla esta tarde. Bueno, muy bien, entonces nos vamos a los antecedentes. Los antecedentes realmente hay dos situaciones que son los antecedentes de esta conciliación fiscal. ¿Cuáles son esos antecedentes? Pues realmente es la implementación de las NIF en Colombia, que ya todo el mundo pues debemos estar trabajando bajo NIF, y la reforma estructural que nos da la ley 1819, tributaria estructural, que nos da la ley 1819 del 2016. Entonces, básicamente, esta es la comparación que se hace para la conciliación fiscal, ¿sí? Eh, vamos, vamos a estar hablando de las dos de las dos situaciones, o sea, yo les voy a estar hablando de la parte contable y de la parte tributaria en simultáneo para poder organizar el tema. Entonces, bueno, entonces, primero que todo, pues lógicamente vamos a hablar de la parte contable. En la parte contable, o sea,
cuando la ley 1314 del 13 de julio del 2009 pues establecieron que se iban a utilizar las NIF en Colombia. Entonces en el punto 3 quedó debidamente establecido, dice, se separan las normas contables de las tributarias. Entonces, si se separan las normas contables de las tributarias, desde esa ley ya estaba previsto de que las normas contables como tal iban a ser diferentes a las normas tributarias, ¿sí? Entonces, lógicamente, desde ese punto de vista, el gobierno, ¿sí?, quiere saber cuáles son esas diferencias entre la parte contable de cada empresa y lo que declaró. Pero está amparado en la ley 1314. Bueno, la ley 1314 trajo otros puntos claves, como establecer el plazo para la puesta en marcha de las NIF en Colombia, ¿cierto? Como la asignación de recursos para el funcionamiento del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y que es un ente vinculado al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Fijó también facultades para reestructurar la Junta Central de Contadores, ¿sí?, que es la autoridad disciplinaria de la profesión en Colombia. En fin, entonces trajo todos esos puntos, pero para el tema que nos atañe hoy, realmente trajo el punto de la separación de las normas contables de las tributarias. Entonces, ahí ya vienen los diferentes grupos contables. Entonces, en ese momento se establecen los diferentes grupos contables que vienen siendo bajo decretos reglamentarios, y lógicamente pues se ha venido organizando poco a poco, porque estamos hablando que la ley 1314 es del año 2009. Entonces, posteriormente vienen los decretos reglamentarios, viene el 2784, y luego pues se hicieron algunos otros decretos reglamentarios organizando cosas que de pronto en el 2784 no quedaron claras, en fin, para el grupo número 1. Y para el grupo número 2 viene el decreto 3022 del 2013, ¿cierto? Y posteriormente vienen otros decretos, inclusive ahora en el 2015 viene el decreto 2469, que es el decreto que le da otro, en donde se organizan las enmiendas para el grupo 2, que aplican ni para pymes. Y está el grupo 3, que es el decreto 2706 del 2012, ¿cierto? Y también lo siguen reglamentando otros decretos con el ánimo de actualizar toda la información por si se quedaron algunas cosas pendientes en su momento. Entonces tenemos, digamos que para el sector privado, estos tres grupos, y todo esto después el 2420 los recopiló para hacer un único decreto en el que esté toda la información. También viene en el grupo 4 y el grupo 5 y el grupo 6, que son los grupos contables del sector público. Entonces, pues lógicamente ahí están las diferentes resoluciones de acuerdo al grupo. Están las diferentes resoluciones emitidas por la Contaduría General de la Nación. Por ejemplo, para el grupo 4, la 743 del 2013, que fue modificada después, fue la 598 del 2014, en fin. Y el grupo 5 también, entonces con su respectiva resolución, la 414 del 2014, y el grupo 6 con las resoluciones 533 del 2015 y la resolución 693 del 2016. Entonces, ¿qué pasa? Ya estando establecidos los grupos contables, pues ya sabíamos para cada grupo qué NIF con qué NIF tenemos que manejar nuestra parte contable, nuestras normas internacionales de información financiera que debemos aplicar a cada grupo. Entonces, básicamente para el grupo número 1, en el caso del sector privado, para el grupo número 1 pues estamos aplicando las NIF plenas, ¿sí? Para el grupo número 2 estamos aplicando las NIF para pymes, y para el grupo número 3 pues estamos aplicando una contabilidad simplificada adaptada para este grupo, ¿correcto? Entonces, ya teniendo esta clasificación, digamos que la parte contable
ya queda reglamentada y comienzan a generar las fechas en las cuales cada grupo tiene que estar trabajando bajo NIF. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso muy corto, pero para tenerlo claro desde cuándo tenemos. Entonces, para el grupo número 1, la fecha del reporte de los primeros estados financieros bajo NIF realmente fue para el 31 de diciembre del 2015. Entonces, se dice que en esa fecha el primer estado financiero bajo NIF para el grupo 1, o sea, el primer estado financiero ya quedó bajo NIF para el grupo número 1. Para el grupo número 2 hay una fecha diferente. Los primeros estados financieros que se hicieron bajo NIF realmente, que eran comparativos con los del 2015, fue el 31 de diciembre del 2016. Entonces, ya como podemos ver aquí, el grupo número 3 también tiene la misma fecha del grupo número 1, o sea, los primeros estados financieros bajo NIF se debieron haber presentado el 31 de diciembre del 2015, o sea, el 1 y el 3 el 31 de diciembre del 2015 y el grupo 2 el 31 de diciembre del 2016. Por lo tanto, si esta es la situación, lo que quiere decir es que en este momento todas las personas obligadas a llevar contabilidad deben estar llevando su contabilidad bajo NIF, dependiendo el grupo. Entonces, si es del grupo 1 bajo NIF plena, si es del grupo 2 bajo NIF para pymes, si es del grupo 3 bajo simplificado. Bueno, entonces ahí estamos, ahí está el grupo 3, que es el que nos muestra que también era el 31 de diciembre del 2015. Bueno, muy bien, entonces ahí hasta en este momento ya tenemos claro la parte contable. Bueno, entonces ahora nos vamos a la parte fiscal. Entonces, sí, entonces nos vamos a la parte puramente fiscal. En la parte puramente fiscal tenemos lo siguiente. La ley 1819 del 2016 entonces nos trae varias partes. Dentro de esas partes que trae el impuesto sobre la renta de las personas naturales, que es la parte 1, la parte 2, que es el impuesto sobre la renta, ¿sí? Digamos que para agilizar un poco aquí el tema, realmente todos los cambios y todas las cosas se concentran en la parte 2, que es el impuesto sobre la renta. Correcto. En esta parte 2 tenemos alrededor de 119 artículos. Entonces, ¿qué es lo importante que nos trae este segundo punto, esta segunda parte? Lo importante que trae es que la reforma tributaria, la ley 1819, en esta segunda parte, pues incluye toda, digámoslo de esta manera, adapta toda la parte fiscal o la parte tributaria, la adapta a la parte NIF, correcto, a la parte contable NIF. Y ahora más adelante cuando revisemos las diferencias que se pueden presentar, en ese momento vamos a entender un poquito más qué es lo que sucede realmente. Entonces, ese es el punto clave. Sin embargo, esta reforma tributaria pues trajo todas las demás cosas que ya conocemos: el régimen tributario especial, apareció el monotributo, le hicieron un ajuste importante al impuesto sobre las ventas, el impuesto nacional al consumo también lo trataron, los desgravámenes a los movimientos financieros también quedó ahí, que definitivamente habían dicho que los quitaban, pero resulta que ahí están todavía, el impuesto nacional a la gasolina, el impuesto nacional al carbono, la contribución para fiscal, los famosos incentivos tributarios de la SOMAG.
Yo les recuerdo este tipo de cosas porque cuando vayamos a hacer a echarle un repaso al formato 2516, nos vamos a dar cuenta que le hacen a uno todas estas preguntas. Oiga, está manejando el incentivo tributario para la SOMAC, por ejemplo. Entonces, acordémonos de qué se trata, ¿cierto? La contribución nacional de la valorización, el procedimiento tributario también, pues lógicamente lo ajustaron. La parte de la administración tributaria, pues también reglamentaron toda la carrera, el tiempo que le dieron a la DIAN para la misma actualización de los sistemas y la modernización de los sistemas para poder controlar toda la parte fiscal. Los delitos contra la administración tributaria, sí, ahí establecieron la gente que se queda con el IVA y que se queda con la retención de la fuente, en fin, y los tributos territoriales. Y bueno, claro, los delitos tributarios establecieron unos montos también para que tenga fuerza penal. La parte de los tributos territoriales también les hicieron algunos ajustes y las disposiciones varias. Era solamente por echarles un repasito de lo que trajo esta reforma tributaria. Como ustedes pueden ver, es bastante completa y pues esa es la que estamos trabajando. Ya todos estamos trabajando con esta reforma tributaria, pero el punto clave es la parte 2, que la parte 2 es la parte en la cual se incluyó toda esta adaptación de la parte tributaria a la parte contable. Bueno, vamos a ver qué objetivo buscamos con esta conferencia, con esta charla, qué objetivo buscamos. Entonces, básicamente lo que estamos buscando es dar a conocer la importancia de aplicar la Ley 1819 del 2016 y los decretos reglamentarios y las resoluciones concernientes a la conciliación fiscal. Desde luego está el impuesto diferido. Bueno, para hoy no manejamos aquí la factura electrónica, aunque sin embargo la misma Ley 1819 fue la que dijo que a partir del 1 de enero del 2019 pues todo el mundo tenía que estar en factura electrónica, manejando la factura electrónica. Y pues a raíz de todo este conocimiento que vamos a tener de la Ley 1819 y lo que hemos hablado de la parte contable y la parte fiscal, pues lógicamente la idea es optimizar los impuestos en sus respectivas empresas. Optimizar los impuestos, ¿qué quiere decir? Que conociendo la ley, ¿sí?, presentemos las cosas a tiempo, las presentemos en debida forma, con el ánimo de evitar pagos superiores a los que se deben hacer realmente, y que las cosas nos queden bien, y que en caso de una revisión nosotros podamos tener toda la parte bien reglamentada. Bueno, entonces digamos que ese es el punto clave aquí para la conferencia del día de hoy. Bueno, dice el mandato legal para la elaboración de la conciliación fiscal. Entonces, nos vamos a enfocar en la parte legal, en la parte que nos ordena que debemos hacer la conciliación fiscal. Todo tiene su razón, su ley, sus resoluciones, sus decretos. ¿Para qué? Para poder, sus decretos reglamentarios, lógicamente, de la ley, para que se tenga la obligación de presentar esta conciliación fiscal. Bueno, entonces ahí en este cuadrito podemos rápidamente analizar. Realmente tenemos la ley 1819 del 29 de diciembre del 2016. Esta ley, pues lógicamente lo que está diciendo, modifica el artículo 772-1 del Estatuto Tributario. Y lo que dice es, oiga, a partir de la fecha vamos a presentar una conciliación fiscal entre lo contable y las leyes tributarias, o sea, lo que declaramos. Entonces, lo que declaramos en la renta. Entonces vamos a presentar una conciliación fiscal. Lo ordena el artículo 772-1 del Estatuto Tributario. Entonces ahí quedó contemplado. Listo, pero lógicamente una vez sale la ley 1819, lógicamente ¿qué sucede? Pues toca reglamentar esa ley
para ver cómo es que se va a hacer, qué es lo que se tiene que hacer, en qué formato se va a hacer, en fin, todas las cosas, qué sanciones tiene si no lo presentamos. Y entonces aparece el decreto 1998 del 30 de noviembre del 2017. Entonces ahí nos aparece, ahora más adelante lo vamos a estudiar este decreto para tener claro bien todos los puntos que nos exigen, ¿correcto? Entonces luego aparece la resolución 0073 del 29 de diciembre del 2017. Entonces ahí ya dicen, oigan, vamos a presentar esto en un formulario que se en el 2516, ¿correcto? Entonces el 2516 y pues nos dan todas las instrucciones de cómo se diligencia y está ahí todo el planteamiento en la 073. O sea que es muy importante que ustedes tengan estas resoluciones a la mano para que las puedan revisar, para que tomen nota de estos puntos que son claves, porque posteriormente pues en caso de que uno necesite algo, pues ahí lo puede uno buscar, ¿correcto? Entonces estamos hablando de la resolución 0020 que sale posteriormente, o sea el 28 de marzo del 2018. Entonces ya aquí nos dicen, oiga, ¿en qué fechas tenemos que presentar ante la DIAN esos reportes? El 2516, ¿en qué fecha tenemos que presentar? ¿Correcto? Entonces, digamos, si ya hacen algunos otros ajustes, ¿correcto? Pero estas son las bases legales por las cuales tenemos que presentar la conciliación fiscal, cómo la tenemos que presentar, en qué fecha las tenemos que presentar y qué pasa si no la presentamos, ¿correcto? Quiénes tienen que presentarla, en fin. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en la tarde de hoy. Entonces, ahí vamos con la parte legal.